El conocido Mao Zedong, o Presidente Mao, en la historia, nació el 26 de diciembre de 1893 en Xiaoshan, Hunan, al sur de China. Mao Yichang fue su padre, quien provenía de una familia de campesinos pobres, pero tras unos años en el ejército Xiang en su juventud, Yichang regresó a su hogar y comenzó a trabajar en la agricultura. Pronto tuvo suficiente dinero para ser prestamista en el área, y esto, y su trabajo en el campo lo convirtió en uno de los agricultores más prósperos de Xiaoshan. Eventualmente llegó a poseer cerca de 20 acres de terreno. La madre de Mao fue Wen Chimei, una devota budista que tuvo una infancia problemática. Su padre, un zapatero pobre, era un gran bebedor y su madre fue su amante. La niñez de Mao no fue ideal. Su padre era un disciplinario severo. El método de crianza que utilizaba consistía en golpear a Mao y a sus 3 hermanos si no obedecían. Su madre trató de calmar sus explosiones, pero con escaso éxito. Desde pequeño, Mao mostró interés por el budismo que practicaba su madre, pero rápidamente perdió la fe en la religión. A los 8 años fue enviado a la escuela primaria de Xiaoshan. Cuando comenzó el siglo XX, su educación era una mezcla de aprendizaje chino, basada en el confucianismo y los valores antiguos del lejano oriente, junto con una serie de influencias del mundo occidental que a principios de 1900 no se podían eludir en China. Además, el joven Mao desarrolló un interés desde temprano en la historia y la política. Cuando tenía 13 años, su padre organizó su matrimonio con Luo Jixu, la hija de 17 años de otro próspero agricultor local. Mao mostró su rebeldía desde joven y no aceptó el matrimonio arreglado, causando controversia en Xiaoshan. Por este desacuerdo, Mao, el adolescente, dejó la granja de su padre temporalmente, pero volvió rápidamente. Mao estaba creciendo en un momento en que China experimentaba cambios trascendentales, al igual que Corea y Japón al este. China había tenido su primer contacto con comerciantes europeos y misioneros religiosos en los siglos XVI y XVII, y como ellos, los chinos se volvieron cautelosos con los nuevos y limitaron sus contactos a 1 o 2 puertos en el sureste, donde se realizaba una pequeña cantidad de comercio. Continuó así durante casi 2 siglos, con China permaneciendo en gran medida cerrada a un mundo que se modernizaba sin ella, manteniéndose altamente conservadora en su religión. Los valores sociales y políticos, que apenas sufren cambios, continúan bajo el dominio de un emperador y un gobierno cerrado que se rige por rituales imperiales y administradores, como ha sido durante siglos. Sin embargo, hacia la mitad del siglo XIX, China, como Japón y Corea, ya no pudo impedir que los europeos, con sus avanzados barcos de guerra, armas y poder industrial, interfirieran en sus países. Con las guerras del opio de 1839 a 1842 y de 1856 a 1860, Gran Bretaña obligó a China a poner fin a su aislamiento autoimpuesto, tras lo cual China vivió un gran aumento en el contacto con Europa, trayendo no solo opio británico, sino también conceptos sobre diversas formas de gobierno, nuevos cambios económicos y muchas innovaciones tecnológicas. Tal vez la idea más notable y transformadora de estas nuevas propuestas que llegaron a China a partir de mediados del siglo XIX fue la comprensión de que europeos y estadounidenses ya no estaban bajo el dominio de monarcas y emperadores. Muchos vivían en repúblicas dirigidas por el pueblo, y aunque algunos países aún tenían emperadores, como la reina Victoria en Gran Bretaña, ella era solo una figura decorativa, y el parlamento gobernó el Imperio Británico. Además, no todas estas democracias eran iguales, algunas eran conservadoras, algunos eran más liberales y otros tenían distintos grados de desarrollo económico. También había ideas en competencia sobre cómo deberían ser reformados. Algunos quieren que los ricos tengan mucho poder, mientras que otros creen que tanto el poder como la riqueza deberían ser distribuidos de forma equitativa en la sociedad. Y había ideas más extremas otra vez. Una de ellas, creada especialmente por el alemán Karl Marx en el siglo XIX, dijo que la riqueza y los bienes deberían ser comunes. Lo llamó comunismo.
En la China del siglo XX, estas ideas pronto causarían un gran cambio, ya que muchos se preguntaban por qué aún eran gobernados por el emperador de la dinastía Qing, que tenía casi 300 años. Mientras Mao se hacía adolescente, ya leía sobre estas ideas políticas. Tenía un interés particular en los llamados a crear una democracia en China que sustituyera al gobierno imperial, y también los escritos republicanos de Sun Yat-sen, quien se había convertido en un símbolo del movimiento republicano en China. Pronto vería confirmados estos deseos. Cuando Mao empezaba en una nueva escuela en Changsha, el país estaba en un momento de cambios rápidos. Las hambrunas regionales habían afectado partes de China a finales de 1900 y principios de 1910, y esto, sumado a muchos levantamientos en el país y a crecientes demandas de un gobierno más representativo, resultó en una revuelta militar en octubre de 1911. Al principio, el gobierno imperial del emperador Puyi, que solo era un niño de 6 años, intentó abordar las quejas de los disidentes. Sin embargo, pronto se hizo claro que un cambio más radical sería imprescindible. Tras semanas de negociaciones, se decidió en febrero de 1912 que el emperador abdicara y se creara una nueva república en China, con Yuan Shikai, el oficial imperial, como el primer presidente del gobierno nacional. Así, un imperio que había durado siglos llegó a su fin. Sin embargo, en los años 10 del siglo XX, todo era muy incierto. ¿En qué dirección iría la política de China ahora? Estos fueron desarrollos sorprendentes y de los cuales Mao no había estado completamente alejado. Cuando el conflicto estalló a finales de 1911, se unió al ejército rebelde a los 18 años. Ahora, en la primavera de 1912, volvió a la escuela, y fue en este periodo que empezó a leer sobre la noción de socialismo y comunismo, que son consideradas formas de gobierno más extremas. Él no creía que esto fuera lo mejor para China. Su educación continuaba. Él decidió ser maestro en 1913 y se inscribió en la primera escuela normal de Hunan, considerado en su momento como el mejor de la provincia. Allí se hizo un estudiante popular y destacado, leyendo mucho, ser nombrado secretario de la sociedad estudiantil y con el tiempo acabar siendo uno de los estudiantes más destacados de la escuela. Más importante aún, en cuanto a sus actividades futuras, Mao se vio cada vez más influenciado por las ideas socialistas que había encontrado años atrás, y comenzó a darse cuenta de que estaba más de acuerdo con lo que leía, especialmente así. El ambiente de la escuela era radical, especialmente en los primeros intentos de gobierno representativo en China. En 1917, Mao se mudó a Pekín, hoy Beijing, donde una de sus influencias clave, Yang Chengji, trabajaba en la Universidad de Pekín. Mao también trabajó allí como asistente de biblioteca, pero se encontraba cada vez más rodeado de personas que apoyaban el socialismo, el comunismo o el marxismo como una solución a los problemas políticos de China. Incluso con el establecimiento de la República en 1912, el país había seguido experimentando turbulencias mientras fuerzas conservadoras y liberales luchaban entre sí, y los jefes de guerra y grupos de poder tuvieron independencia en el país. El marxismo atrajo a muchos, ya que los bolcheviques, una facción del comunismo ruso, habían tomado el control del gobierno en Rusia en otoño de 1917, meses después de la caída del gobierno zarista. Quizás muchos pensaron que el comunismo era bueno para China, que había acabado de deshacerse de su gobierno imperial autocrático y fosilizado. Mao se estaba volviendo cada vez más afín a esa opinión en 1918 y 1919. Una perspectiva que se complicó cuando experimentó la hostilidad burguesa de la clase alta y media de Pekín hacia un chico del campo como él. Fue en Pekín donde Mao se convirtió completamente en un radical político, mientras China se sumía en la anarquía política a finales de los años 10, mientras un movimiento nacionalista enérgico liderado por Sun Yat-sen buscaba rejuvenecer la república en su infancia, que los nacionalistas veían como un gobierno débil y conservador, con excesivas conexiones al viejo pasado imperial.
En algunas zonas del país, el gobierno podía ejercer su poder, pero en otras era solo un gobierno nominal. Esta inestabilidad se incrementó cuando el gobierno chino no logró asegurar la antigua concesión alemana de Shandong en las negociaciones de paz de Versalles en París. Después de que concluyó la Primera Guerra Mundial, los nacionalistas lo vieron como un ataque a su orgullo nacional, cuando esta parte de China continental fue en cambio otorgada a Japón, una nación que había estado mostrando su poder en el este de Asia desde finales del siglo XIX, cuando se modernizó de forma mucho más efectiva que China. La controversia de Shandong causó una gran protesta estudiantil en Pekín el 4 de mayo de 1919. Esto fue provocado por una nueva generación de activistas políticos, como Mao, que estaban cansados de la debilidad de China en el escenario global. El movimiento seguiría y causaría la guerra civil china después. El movimiento del 4 de mayo, que representa el despertar de las nuevas generaciones chinas hacia la política radical, es visto comúnmente como el inicio del Partido Comunista de China. Los eventos de 1919 llevaron a muchos jóvenes chinos interesados en la política a dar la espalda cada vez más a los liberales occidentales de Gran Bretaña y Francia, y América, que los traicionó en Shandong. Y cada vez más se volvía hacia el marxismo y el leninismo, que ganaba la guerra civil rusa y controlaba Rusia. Como hemos observado, Mao mostró interés por el comunismo desde 1919, aunque fue solo en los meses que siguieron a las protestas del 4 de mayo, que empezó a comprometerse de lleno con eso. Ese verano, él unió varias organizaciones estudiantiles para protestar contra los japoneses en Shandong. Es el primer signo de sus habilidades organizativas y sus escritos de entonces y hasta 1920. Habló sobre el ejército de la bandera roja y las victorias de los comunistas en Rusia. Cuando el Partido Comunista de China se estableció oficialmente en el verano de 1921, Mao se autoproclamó comunista, pensando que la ideología sería la base de la revolución en China. Sería un lento camino hacia la revolución, pero en 1920, Mao se volvió a casar con Yang Kai-hui, la hija de un maestro suyo. En julio de 1921, fue al primer congreso del Partido Comunista de China. Se tomó una decisión desde el principio por parte del nuevo partido, aceptar ayuda de Rusia, pero también establecer una alianza con el Partido Nacionalista de Sun Yat-sen, el Kuomintang, que pronto sería guiado por un joven llamado Chiang Kai-shek. Mao fue uno de los primeros comunistas chinos en unirse también al Partido Nacionalista, en la creencia de que el régimen político conservador de China solo caería si los nacionalistas y los comunistas unían fuerzas. Como tal, vivió gran parte de los años 20 en el bastión nacionalista de Guangzhou, organizando y haciendo propaganda para los comunistas y los nacionalistas simultáneamente. Y en este periodo, Mao estaba adquiriendo una mayor apreciación de las luchas del campesinado chino en todo el país y de la fuerza que tenían en su gran número. Si se unieran a la causa comunista, los años 20 fueron formativos, aunque fueron años sin mucho brillo para Mao. En 1926, todo cambió tras la muerte de Sun Yat-sen en 1925, cuando Chiang Kai-shek tomó el control de los nacionalistas. En este momento, el Kuomintang, su partido, controlaba gran parte del sur de China, pero el país seguía dividido, con el gobierno conservador de la República en Pekín y gran parte del norte, y los señores de la guerra chinos semi-independientes, que eran vestigios del antiguo imperio, controlando otras áreas del país. En 1926, Chiang decidió forzar la situación y lanzó una campaña militar nacionalista para apoderarse de Pekín. La llamada Expedición del Norte resultó ser un gran éxito, y a lo largo de 1926 y 1927, los nacionalistas lograron apoderarse de muchas de las ciudades más relevantes. El éxito de la Expedición del Norte llevó a una guerra civil. Ahora la alianza es débil. Los comunistas y nacionalistas chinos, en conflicto desde 1921, fueron detenidos por Chiang Kai-shek.
quien se volvió cauteloso del poder comunista y el papel de Rusia en China tras el fin del régimen conservador en Pekín. El resultado fue una división en 1927 entre los nacionalistas de Chiang, que tienen una inclinación hacia la derecha, y un grupo de izquierda que quería hacer concesiones a los comunistas. Estos eventos se consideran típicamente el comienzo de la Guerra Civil China, que duraría más de 20 años. En el verano de 1927, el Kuomintang de Chiang Kai-shek empezó a reprimir a los comunistas en China. Miles fueron asesinados y el partido fue reprimido. La reacción de Mao a este gran revés y el inicio de la guerra civil entre los nacionalistas y los comunistas se fue con cientos de seguidores a las montañas Jingang, en la frontera de Hunan. Comenzó un prolongado periodo de guerra de guerrillas en el que el Partido Comunista, con la ayuda no oficial de Rusia, intentó romper el dominio de los nacionalistas, esperando revueltas de trabajadores en las ciudades contra el nuevo gobierno. Años difíciles para Mao. En 1930, los nacionalistas decapitaron a su esposa y hermana. En su nueva vida como guerrillero en el campo de China, formó una relación con He Zhiyin y se casó poco después de la muerte de Yang Kai-hui. Fue también en esta época que optó por un nuevo rumbo. En vez de esperar una revuelta del proletariado urbano de China, trataría de aplicar la misma estrategia que había llevado al poder a los nacionalistas chinos, creando un territorio que controlaría y expandiría. En febrero de 1930, Mao, ya uno de los líderes del movimiento comunista chino, se estableció el gobierno soviético del suroeste de Jiangxi en la provincia de Jiangxi. A pesar de que los nacionalistas dominaban gran parte del país, aquí duró unos años. En los años 30, Mao formó un estado soviético en Jiangxi, donde fue el presidente. El Ejército Rojo también se había expandido y ahora estaba bajo el control general de Zhou Enlai, con el Partido Comunista Chino mirando a Jiangxi como un lugar seguro para ellos en los años 30. Mao, Enlai y el Ejército Rojo evitaron que Chiang Kai-shek recuperara el control de la provincia en los años 30, al rodear Jiangxi. Pero esta respuesta militar fue limitada por los nacionalistas, en parte porque se encontraba inmerso en un conflicto en el lado opuesto de China en los años 30, mientras el Imperio de Japón invadía las provincias chinas del noreste de Manchuria y establecía un estado títere llamado Manchukuo allí. Era solo el principio de la participación japonesa en China en los años 30, pero cuando la conmoción sobre Manchuria se disipó, Chiang se propuso finalmente recuperar la provincia de Jiangxi de Mao y los comunistas en la mitad de los años 30. En septiembre de 1933, los nacionalistas chinos comenzaron el quinto cerco a Mao y a los comunistas en la provincia de Jiangxi. Esto fue un gran asedio de los nacionalistas que el Ejército Rojo no podría repeler. Para el verano de 1934, estaba claro que Mao y sus seguidores tendrían que rendirse o salir del área sitiada. Escogieron la última opción y los eventos que siguieron se han vuelto parte de la ley comunista. En octubre de 1934, las fuerzas comunistas tenían 86.000 tropas, 15.000 personas y 35 mujeres. Rompió las líneas enemigas y empezó a retirarse de su base en el suroeste de China. La Larga Marcha, que así se le llamó, tuvo una duración de 368 días y abarcó 6.000 millas. Durante su recorrido, cruzaron 24 ríos y 18 cadenas montañosas. Las armas y los suministros iban en las espaldas de los luchadores o en carros de caballos, y a veces la marcha se extendía por 50 millas. Solo 4.000 tropas lograron el viaje, sufriendo hambre y ataques aéreos, además de enfrentamientos casi diarios con los nacionalistas. Mao finalmente detuvo sus columnas al pie de la Gran Muralla China. La Larga Marcha es considerada la marcha continua más larga en la historia de la guerra y marcó la aparición de Mao Zedong como el líder indiscutible del Partido Comunista. Comunistas chinos. Los meses tras la Larga Marcha mostraron un giro en la política china hacia la unión de comunistas y nacionalistas.
Durante años, el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek había estado lidiando con problemas en múltiples frentes. Además de los comunistas, el Imperio de Japón representaba un problema aún mayor con sus ambiciones de controlar el lejano oriente. Esto ya había provocado la invasión de Manchuria y la formación del estado títere de Manchukuo en los inicios de los años 30. A medida que los años avanzaban, se hizo obvio que el gobierno del emperador en Tokio quería apoderarse de más tierras en China. Por eso, muchos dentro del movimiento nacionalista creían que lo mejor sería dejar de lado sus diferencias con los comunistas por el futuro previsible y formar una oposición coherente al inminente ataque japonés. Mao y sus seguidores fueron animados por Moscú a hacer lo mismo. Así, en 1935 y 1936, los comunistas de Mao y los nacionalistas de Chiang se unían otra vez por conveniencia. La tendencia a hacerlo se aceleró en julio de 1937, cuando Japón volvió a atacar China y ocupó muchas ciudades importantes de la costa este, asesinando a decenas de miles de civiles chinos en lugares como Nanjing durante este proceso. La Guerra Civil China se volvió la Segunda Guerra Sino-Japonesa y, a su vez, que sería parte de la Segunda Guerra Mundial en años posteriores. Para finales de 1937, los comunistas y los nacionalistas se aliaron de nuevo formalmente, luego de que Chiang Kai-shek se sometiera a la presión de su propio grupo. Y Mao se volvió a casar con Jiang Qing, una actriz que sería su cuarta esposa. Su ex-esposa, He Zhishen, fue enviada a la Unión Soviética y recluida en un manicomio. A la vez, la naturaleza del conflicto contra Japón, que se extendería por varios años, comenzaba a ser evidente. Los nacionalistas se movieron hacia el centro de China, mientras los japoneses ocupaban las ciudades costeras ricas. Aquí en las provincias del interior, los nacionalistas y los comunistas librarían una guerra de desgaste con los japoneses al este durante los próximos años. Estos años fueron cruciales en cuanto al apoyo que Mao y los comunistas tuvieron. A finales de los años 30 y principios de los 40, el ejército rojo de Mao se hizo mucho más grande, de 50.000 a casi 500.000 soldados. Así, la guerra con Japón finalmente estaba creando el tipo de apoyo a nivel nacional para el Partido Comunista, que Mao y otros líderes no pudieron conseguir a finales de los 20 y principios de los 30. Para 1940 ya se notaban signos de que los comunistas de Mao podían lograr importantes triunfos contra las fuerzas de ocupación de Japón. Durante una campaña que se conoció como la Campaña de los 100 Regimientos en agosto de 1940, el Ejército Rojo de 400.000 hombres se movió contra los japoneses en ataques simultáneos en 5 de las provincias costeras. Los ataques que causaron la muerte de más de 20.000 soldados japoneses, además de provocar una severa interrupción en las rutas de suministro de Japón. A finales de 1941 y principios de 1942 se produjeron reveses, aunque los japoneses realizaron una serie de conquistas abrumadoras en el Pacífico Occidental. Se apoderó de Singapur y Birmania de los británicos y de Filipinas de los Estados Unidos después de declarar la guerra a los EU. En diciembre, con el ataque sorpresa a la flota americana en Pearl Harbor, en las islas de Hawái. Si bien estas victorias inicialmente elevaron a Japón en el este de Asia, su entrada en la Segunda Guerra Mundial más amplia también aseguró que los nacionalistas y los comunistas ahora tenían aliados en forma de británicos y estadounidenses, con un aumento en el apoyo militar. Recibiendo apoyo financiero y logístico, lograron que la ocupación japonesa en China Oriental no fuera cómoda en la Segunda Guerra Mundial. A medida que la guerra avanzaba durante la primera mitad de la década de 1940, el Partido Comunista Chino continuaba creciendo en poder y Mao también lo hacía como su líder. La guerra de resistencia contra los japoneses favoreció a los comunistas. Primero, los comunistas sabían mejor cómo hacer la guerra de guerrillas, habiendo hecho esto por muchos años contra el gobierno nacionalista en los años 20 y 30.
Por lo tanto, estaban más preparados para luchar contra los japoneses y a medida que ganaron varias batallas contra ellos, el Ejército Rojo fue la opción más atractiva para los chinos que se oponían a la ocupación extranjera. Además, el Kuomintang de Chiang Kai-shek parecía, para muchos, ser simplemente la manifestación china de los movimientos de derecha que habían llevado a Japón a China para comenzar con. Y a medida que el Partido Comunista Chino, PCCH, crecía en tamaño, Mao también consolidó su control. En 1943 adquirió la presidencia tanto del secretariado del partido como del Politburó del partido por primera vez. Fue en esos años de guerra que él empezó a decir que el comunismo chino sería diferente al que se había desarrollado en Rusia. Beijing no sería controlada por Moscú en el futuro. La guerra contra Japón cambió en 1943, cuando Japón tuvo varios problemas en su lucha contra UU. Mientras Alemania e Italia, sus aliados europeos, luchaban en una guerra perdida contra Rusia, Gran Bretaña y Una vez que los aliados ganaran allí, usarían todos sus recursos contra el Imperio de Japón. Por lo tanto, en los últimos años de la guerra, mis pensamientos se dirigieron a la política china y quién tendría el poder tras la liberación. En 1940, ya había problemas en la alianza entre Mao y Chiang, y para 1942, la pelea entre los dos había comenzado de nuevo, ya que la guerra civil china se reanudaba. Eruptiría de nuevo tras la Guerra del Pacífico. El 6 y 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Simultáneamente, la Unión Soviética invadió Manchuria, que Japón había ocupado desde 1931. Así, en semanas, Japón se rindió a los aliados. La Segunda Guerra Mundial terminó y la Guerra Civil China, otra vez, comenzó entre los nacionalistas y los comunistas. Mao estaba en una posición mucho más ventajosa en 1945 que la que había tenido 10 años antes, tras la Larga Marcha. Si la Larga Marcha mantuvo vivo el comunismo en China, la invasión japonesa de 1937 y los 8 años de guerra con Japón permitió a los comunistas fortalecer enormemente su posición. En un curioso giro de la historia, la invasión japonesa de China, aunque indirecta, resultó en que los comunistas se apoderaran del poder en el país. En 1946, Mao recibió una ventaja cuando Stalin dio Manchuria al Partido Comunista. Pasarían 3 años de lucha entre comunistas y nacionalistas, antes de que se lograra un avance. En septiembre de 1948, los comunistas aseguraron el control total del este central de China en la región al sur de Pekín, con la captura de la provincia de Shandong en la campaña de Huaihai. En el invierno de 1948, Mao lanzó la campaña de Pingjin contra las fuerzas de Chiang en el norte de China. A lo largo de una campaña que duró 2 meses, se registraron más de 500.000 soldados nacionalistas muertos, capturados o heridos, dejando el norte del país bajo control comunista. Con el norte de China asegurado a inicios de 1949, Mao y los jefes del Ejército Rojo decidieron ir al sur del Yangtze hacia el territorio nacionalista. Esto se hizo a pesar de los esfuerzos del líder soviético Joseph Stalin para alentar a Mao a formar un gobierno de coalición con los nacionalistas. Stalin no quería un rival por el poder entre los líderes comunistas, pero pronto tendría uno. El 23 de abril de 1949, el Ejército Rojo tomó Nanjing, la capital nacionalista, y Chiang Kai-shek se retiró al sur con sus seguidores, a Guangzhou en otoño de 1949. Semanas después, él y los otros nacionalistas decidieron retirarse estratégicamente del continente chino a la isla de Formosa, que hoy se llama Taiwán. Los nacionalistas hicieron un gobierno aquí, llamándolo la continuación de la República de China, creada en 1911. Mientras tanto, en el continente, Mao proclamó la República Popular de China el 1 de octubre de 1949. La guerra civil china entre los comunistas y los nacionalistas había terminado después de más de 20 años de conflicto.
Mao asumió el cargo como presidente del gobierno central. La primera medida fue arreglar los problemas de la guerra. En primavera de 1950, el Ejército Rojo atacó la isla de Hainan, en la costa sureste de China. A las pocas semanas, las fuerzas nacionalistas, que contaban con 100.000 efectivos, se vieron forzadas a rendirse. La comunidad internacional anticipaba que Mao llevaría a cabo una invasión de Taiwán. Y sí, hasta el gobierno de EEU, que ha respaldado a Chiang Kai-shek y al Kuomintang, no reconoció su nuevo régimen en Taiwán, creyendo que sería derrotado pronto por Mao y los comunistas. No obstante, no hubo invasión alguna, y a pesar de las numerosas crisis entre los dos lados, Taiwán se mantiene autogobernante hasta hoy. Y este tiempo, justo después de la Guerra Civil, también vio a Mao ir a Moscú en el invierno de 1949 a 1950. Aquí obtuvo apoyo financiero de Rusia para China y asesores tecnológicos, aunque Mao admitió tácitamente la primacía de Stalin. Mao tendría que esperar varios años antes de que pudiera intentar ir por su cuenta. Los años de posguerra en China vieron el inicio de reformas políticas, sociales y económicas de gran alcance. En primer lugar, se inició una amplia campaña de reforma agraria que buscaba transferir tierras agrícolas de los grandes agricultores y terratenientes a los más necesitados, campesinos. Esto disminuyó la desigualdad, aunque no sin violencia. Varios casos de antiguos dueños que sufrieron ataques o incluso fueron asesinados en China en los años 50. En conjunto, se inició una gran campaña para combatir la producción y el consumo de opio en todo el país, un comportamiento que fue en parte un legado de la intervención británica en la economía china en el siglo XIX. En los 50, millones de adictos al opio fueron forzados a trabajar en campos de reforma. Cientos de miles de personas que el régimen de Mao llamó contrarrevolucionarios se unieron a esto, muchos de ellos exmiembros del Kuomintang. Y Mao también lanzó la nueva República Popular al escenario mundial, al entrar en la Guerra de Corea, que estalló en el verano de 1950 entre un norte comunista y un sur respaldado por Estados Unidos. La ayuda china garantizó que el conflicto terminara en un estancamiento 3 años después. También resultó en una división de relaciones entre el nuevo gobierno de Mao y Estados Unidos, que incluyó un embargo comercial que se extendió por más de 20 años. En la década de 1950, Mao había formado una idea clara de cómo creía que debería desarrollarse el comunismo en China. No sería apropiado pensar que Mao Zedong fue solo un buscador de poder que empleó la ideología comunista para consolidar su autoridad en China. Era un autócrata brutal. Un hecho que se volvería sorprendentemente evidente a medida que su larga presidencia se extendiera a lo largo de los años 60 y 70. Pero también había leído mucho sobre el marxismo-leninismo y tenía una idea de cómo se formaría el comunismo en China. En los años 50, esa visión incluía la capacidad industrial de las ciudades chinas de la costa este y sus ríos, guiando al país a distanciarse de su dependencia agrícola. Según Mao, los comunistas tomaron el poder al rodear las ciudades con el Ejército Rojo, ocupado por los nacionalistas y los japoneses. Luego, tomando las ciudades cuando eran fuertes. Se requería lo opuesto. Las ciudades de China debían crecer y acercar al país al comunismo que Marx había querido. Así, en 1953, comenzó el primer plan quinquenal en China, en imitación de los planes quinquenales que la Unión Soviética había comenzado a emplear en Rusia en la década de 1920. El primer plan quinquenal de 1953 a 1957 se centró principalmente en reducir la dependencia de la economía china de la agricultura, producción y avanzando hacia ser una potencia mundial con la creación de una economía industrial. Con el apoyo económico de la Unión Soviética y la ayuda de asesores rusos, se establecieron nuevas fábricas en todo el país a lo largo del plan. Las granjas fueron colectivizadas en toda China y puestas bajo la gestión del Estado, y se gastaron miles de millones de yuanes en total para completar 595 proyectos de infraestructura y económicos de gran y mediano tamaño, incluyendo ferrocarriles, caminos importantes y nuevas represas, que a menudo unen diferentes regiones de China de formas que antes no eran viables.
Así, la productividad industrial china creció un 128% y la producción de acero aumentó de 1.35 millones de toneladas en 1953 a más de 5 millones en 1957. La extracción de carbón se duplicó en 5 años y en agricultura, los rendimientos de granos y algodón subieron más del 30% en ese tiempo. En general, el primer plan quinquenal bajo Mao fue un tremendo éxito en términos puramente económicos, pero en su éxito estaban las semillas de la destrucción. La arrogancia entró en la mente de Mao y sus colegas, una presunción que se inyectaría con resultados catastróficos en el segundo plan quinquenal, o como se le llama más a menudo, el Gran Salto Adelante. El 22 de mayo de 1957, el líder soviético Nikita Khrushchev, que tomó el poder tras la muerte de Stalin en 1953, habló en una reunión regional de representantes soviéticos, en el que dijo que su objetivo era que la Unión Soviética alcanzara a América en producción económica para 1980. Unos meses después, en noviembre de 1957, en un evento en Moscú de líderes comunistas internacionales para festejar el 40 aniversario de la Revolución de Octubre, que llevó a los soviéticos al poder en 1917, volvió a hacer su afirmación. Ahora, su ambición había aumentado. Los soviéticos superarían a los estadounidenses en un periodo de 15 años, que quería que China fuera rival de la Unión Soviética y cuya relación con Khrushchev era más tensa que con Stalin. Pensó en este objetivo tras el discurso soviético. No queriendo ser menos, rápidamente decidió hacer afirmaciones similares y dio a conocer que era el objetivo de China alcanzar la economía británica en 15 años y superarla. Producción de acero y otros productos industriales. Con este objetivo en mente, en 1958, el Partido Comunista Chino inició el segundo plan quinquenal, o lo que se llamó el Gran Salto Adelante para la economía nacional. Causaría la peor hambruna que el mundo haya conocido. Mao creía que el progreso de la economía china se vería en la producción de granos y acero. Si se aumentara rápidamente, haría ver a los soviéticos en Moscú y al mundo que China se estaba estableciendo en el ámbito internacional. Así que en 1958 se usaron todos los recursos del Estado para aumentar la producción de granos y acero, al establecer nuevas fábricas de fundición y destinar cada vez mayores cantidades de tierras agrícolas a la producción de granos. Se agruparon grandes extensiones de tierras en granjas estatales para este fin, y millones de trabajadores fueron enviados a otras partes de la economía. Se dieron fondos estatales para ayudar, y funcionarios fueron enviados al campo y a las ciudades, encargado de la producción. Sin embargo, algunas de estas iniciativas eran peligrosas. Mientras el Estado usaba métodos de cultivo nuevos, a veces, y en otras ocasiones, daba tierras para cultivar granos que eran mejores para otros cultivos. En otros casos, los obreros eran enviados a fábricas de acero con escasa o nula preparación en sus labores. Este fue un inicio desafortunado en 1958, pero uno que se agravaría con el tiempo. A pesar de los problemas estructurales, se notaron algunos signos de progreso al principio. La producción de acero y hierro creció en las etapas iniciales del Gran Salto Adelante, quizás un 30 a 40% en 1958, pero el método que lo aumentaba sería catastrófico en algunos casos. Para mostrar buenos resultados, los líderes locales del partido en el país a menudo usaban tácticas muy cortas y brutales. Los métodos más inhumanos consistían en forzar a sus trabajadores en las fábricas para obtener más acero. En pocos meses, los funcionarios del partido en todo el país estaban creando hornos de patio trasero, algo que Mao había realmente incentivado. Estos eran esencialmente hornos de acero improvisados, que a menudo se instalaban en los patios de las casas de las personas. Se utilizaba chatarra para producir hierro colado, que era prácticamente inútil, pero lo peor era que los utensilios agrícolas y otros instrumentos que se necesitaban para producir comida en el país a menudo eran arrojados a estos hornos de patio trasero y fundidos, para que los funcionarios locales anotaran más acero en sus áreas.
Esto llevó a una falta de herramientas para el campo mientras los meses pasaban. El efecto de todo esto entre 1958 y 1961 fue catastrófico, con millones de campesinos obligados a laborar en fábricas en las urbes y localidades. No había suficientes personas para producir comida en China, que ya estaba en un nivel de subsistencia. Los funcionarios del partido también destruían equipos agrícolas básicos para aumentar la producción de acero en sus áreas. Además, el grupo empezó a usar métodos de riego nuevos, lo que hizo que muchas tierras agrícolas no pudieran usarse temporalmente en algunas zonas. Dado todo esto, no es sorprendente que incluso en el otoño de 1958, apenas unos meses después de que comenzara el gran salto adelante, faltaban muchos alimentos en algunas zonas del país. Y esto se agravó aún más por el hecho de que el gobierno continuó exportando granos y otros productos agrícolas para aumentar sus ingresos y también fingir que la productividad crecía. A finales de 1958, la gente en ciertas partes del país comenzaba a buscar alimentos silvestres en el campo, mientras que otros morían de hambre. Esto fue el inicio, y en 1959, la producción de granos había caído aproximadamente entre un 15 y un 20% en total en todo el país. Se discute mucho sobre cuánto conocía Mao de lo que estaba ocurriendo en China a causa del gran salto adelante. Es posible que a finales de 1958 y principios de 1959, él no supiera de la hambruna. Pero se ha encontrado evidencia. Esto implica que sabía desde la primavera de 1959, pero no hizo lo necesario para cambiar. En 1960, cuando entregó el control de partes del programa del Gran Salto Adelante, los miembros del Partido Central intentaban evitar lo peor. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Las fuerzas que se desataron en 1958 y 1959 reverberaron hasta 1960 y 1961, y la hambruna impactó a China en esos años con varios niveles de severidad. Se han dado muchas cifras sobre el número de muertes en años recientes, pues la apertura de archivos en China ha permitido evaluaciones más precisas. Los académicos coinciden en que al menos 25 millones de personas murieron. La población era de unos 660 millones en 1958. Frank Dikötter, que estudió este período y quien consideró el gran salto adelante como la gran hambruna de Mao en su estudio, se mencionó que el número de muertos era de hasta 55 millones. Otros dirían que estaba entre 30 y 45 millones. Esto la convierte en la hambruna más devastadora de la historia humana en términos de número de muertes. El segundo plan de 5 años, conocido como el Gran Salto Adelante, terminó en 1962. Curiosamente, su cobertura internacional fue relativamente baja. Mucha de la información sobre esto fue transmitida por el gobierno de Taiwán o el enclave británico de Hong Kong, y muchos servicios foráneos creían que exageraban el sufrimiento por razones políticas. Internamente, sin embargo, afectó gravemente el liderazgo de Mao. El 27 de abril de 1959 terminó el mandato de Mao como presidente de la República Popular de China. Si bien conservó su posición como presidente del Partido Comunista y de Asuntos Militares, Liu Shaoqi asumió su lugar. Y en enero de 1962, el Gran Salto Adelante se estaba cerrando. En ese momento, Liu dio un discurso en lo que se llamaría la Conferencia de los 7000 Carter, en el que denunció el Gran Salto Adelante. Fue un reproche público muy velado a Mao, los efectos que no se podían imaginar hace 5 años. Sin embargo, Mao ha perdido parte de su autoridad por ahora. Él aún estaba al mando, pero tendría que gobernar de forma más colectiva, con personas como Shaoqi y Deng Xiaoping, que habían hecho mucho para restaurar la economía tras las malas políticas de finales de los años 50. La década de 1960 también vio a China cada vez más aislada en el escenario mundial. Las tensiones entre Mao y el premier soviético Nikita Khrushchev comenzaron a aumentar desde que este último sucedió a Stalin en los años 50. Khrushchev había denunciado el autoritarismo brutal de Stalin, lo que perturbó mucho a Mao, y una postura más moderada hacia Occidente.
También se encontró cada vez más en desacuerdo con Moscú sobre la interpretación del marxismo ortodoxo por parte de los dos regímenes. Las relaciones eran malas en los años 50, pero se volvieron muy tensas en los 60, especialmente después de que la crisis de los misiles cubanos llevó a Jrushchov a trabajar más con el gobierno de Kennedy, desactivar la Guerra Fría de maneras que Mao se opuso. Una señal de la división se vio en 1961, cuando Mao denunció al régimen soviético como traidores revisionistas. Jrushchov, por su parte, se sentía cada vez más desconfiado de la actitud de Mao frente a la posibilidad de una guerra nuclear contra el oeste. Mao una vez sugirió preocupantemente que si 300 millones de chinos murieran en una guerra nuclear, la otra mitad aún estaría viva para asegurar la victoria. Y así, el líder ruso debió estar preocupado en 1964, cuando los chinos probaron su primera bomba nuclear. Pero ya estaba completa la ruptura con los soviéticos. Si bien se conoce bastante sobre la vida política del hombre que dirigió esta separación con Rusia y las calamidades del gran salto adelante, el más privado Mao sigue siendo algo enigmático. Su cuarto matrimonio, el de Jiang Qing en 1938, duró hasta el final de su vida. Aunque Mao tuvo una serie de aventuras extramaritales, incluyendo, de manera más controvertida, en su vida posterior, con una secretaria privada, Zhang Yufeng, quien estaba en sus 20 cuando comenzó a trabajar para Mao. Tenía por lo menos 10 hijos, algunos de los cuales nacieron en los años 20 y con los que tenía poca relación, debido a que tuvo que dejarlos con otros durante la guerra civil. Escribía mucho en su tiempo libre y fue un gran compositor de textos políticos y poemas. Mientras leía, prefería la literatura china clásica. Se ponía agresivo si lo desafiaban. Sin embargo, su actitud no era realmente tan desquiciada como la de Stalin en Rusia en los años 30 y 40. Mao pensaba que la violencia estatal era política, no personal. No obstante, mucho de lo que se refiere a sus otras motivaciones e inclinaciones personales está cubierto por una imagen pública que fue administrada con gran cuidado durante su existencia. La ruptura sino-soviética y las catastróficas consecuencias del gran salto adelante fueron el contexto en el que Mao inició lo que hoy se conoce simplemente como la Revolución Cultural, aunque su nombre completo era la Gran Revolución Cultural Proletaria, iniciada en 1966. La Revolución Cultural tenía como objetivo ser un movimiento político y social que pretendía purificar la sociedad china y el comunismo chino, eliminando cualquier de los restos del tradicionalismo chino que quedaron y los elementos burgueses y capitalistas que hay en él. Mao afirmó que se había desarrollado una burocracia burguesa dentro del Partido Comunista Chino que estaba llevando a China en la dirección equivocada, y esto, junto a los revisionistas comunistas que ahora controlan Rusia, era imperativo detenerlos y cultivar un renovado compromiso con la causa comunista. Mao llamó a los jóvenes de China, en particular, a unirse a su movimiento, los que nacieron tras la Segunda Guerra Mundial y no conocieron la vida en China antes del comunismo, a bombardear la sede para purificar la sociedad china de estos elementos capitalistas burgueses y revitalizar el movimiento comunista. Se ha suscitado un debate generalizado sobre las motivaciones de Mao al iniciar la Revolución Cultural. Historiadores han discutido que él creía de verdad que el Partido Comunista Chino y la gran administración que operaba bajo su control en toda China habían sido comprometidos durante casi 20 años en el poder. Era evidente que un resurgimiento cultural era necesario para detener la degeneración burocrática del país. Pero, aunque esto pudo haber sido un motivo para Mao, no hay duda de que la Revolución Cultural fue concebida principalmente como una forma para que el presidente recuperara su control sobre el Partido Comunista y el país en general. Por su esencia, Mao pudo usar el aparato del partido y otros órganos del Estado para deshacerse de sus oponentes y facciones rivales gracias al movimiento. Estos aumentaron en número a inicios de los años 60, debido al impacto catastrófico del gran salto adelante que se sentía en el país. Ahora, Mao eliminaría a los que se atrevieron a cruzarlo en las purgas más brutales del Partido Comunista Chino. El resultado sería años de agitación que volvieron a los chinos comunes unos contra otros y crearon un ambiente de miedo y desconfianza.
La Revolución Cultural se inició en mayo de 1966, con Mao pidiendo a la gente y a los estudiantes que actuaran para limpiar el partido. En semanas, grupos de estudiantes atacaban a sus maestros, intelectuales y funcionarios, así como personas con ropa burguesa. Los ataques podrían ser leves o moderadamente violentos, como cuando los profesores fueron atacados por estudiantes y les afeitaron la cabeza, a actos sangrientos, como cuando mataron a funcionarios del gobierno o se suicidaron. En el verano de 1966, la locura aumentaba. Los periódicos oficiales del partido alimentaron el fuego al instar a las masas a eliminar los vicios de la antigua sociedad y a enfrentarse a los monstruos y demonios. Para entonces, los estudiantes en aulas y campus universitarios de toda China se estaban organizando en bandas de los llamados Guardias Rojos, comprometidos a preservar la revolución comunista y erradicar lo que se denominaba los Cuatro Viejos: viejas ideas, viejas costumbres, viejos hábitos y vieja cultura. A inicios del otoño, grupos de jóvenes que llevaban brazaletes rojos vagaban por las calles de ciudades como Pekín y Shanghái, y la agitación era tan intensa que agosto se transformó en conocido como Rojo Agosto. Pronto, la violencia estudiantil se extendió a otros grupos y los trabajadores de fábricas y campesinos en granjas colectivas se unieron al llamado Terror Rojo. Mientras tanto, Mao estaba dirigiendo estos grupos lo mejor que podía contra sus enemigos dentro del gobierno y del aparato del partido en general. Pero para limpiar el partido de sus oponentes, este método era muy inestable. En 1967, elementos radicales estaban amenazando con ir más allá de la capacidad de Mao para controlarlos. Sin embargo, la revolución cultural continuó. En 1968, Mao comenzó la campaña de ir al campo, donde los niños de familias urbanas de clase media, supuestamente burguesas, se vieron obligados a entrar en lo que eran, en esencia, campos de reeducación en el campo. Mientras tanto, el presidente estaba creando un culto a su personalidad, en parte por su pequeño libro rojo, una colección de sus dichos y escritos que se volvieron centrales para el concepto de maoísmo en China alrededor de esta época. La violencia persistió sin tregua a lo largo de los años finales de los 60, pero para 1971, incluso Mao reconoció que era necesario moderar las cosas. Y aunque hay quienes creen que la revolución cultural finalizó únicamente con la muerte de Mao en 1976, la mayor parte de la agitación se calmó a inicios de los años 70, como la gran hambruna del Gran Salto Adelante 10 años antes. Historiadores han hallado complicado establecer con precisión cuántas personas perdieron la vida debido a la revolución cultural. Las estimaciones varían de 500,000 a 2 millones, habiendo perdido sus vidas a causa de la violencia que barrió China entre 1966 y 1971. Varios de ellos fueron muertos por los Guardias Rojos y otros grupos, llevados al fanatismo por las órdenes de Mao. Sin embargo, es probable que muchos de ellos murieran cuando el ejército fue llamado a controlar el desorden o por el ejército y los comunistas. El partido está siendo dirigido a purgar ciertos grupos por el propio Mao. El dolor psicológico que el Estado infligió a la sociedad fue igualmente devastador, ya que logró que las personas se volvieran unas contra otras. Quizás el ejemplo más evidente de esto ocurrió en la provincia de Guangxi, en el sur del país, donde se perdieron entre 100,000 y 150,000 vidas en la revolución cultural. Aquí la gente llegó a enterrar vivos a los perseguidos, hervirlos o desollarlos, y se practicaba un canibalismo sistemático. En Guangxi, mientras las multitudes frenéticas intentaban devorar a sus enemigos en su intensa fervor, la revolución cultural, al final, dejó huellas en la sociedad china que son difíciles de medir. En los años 70, China vivió un evento clave en sus relaciones internacionales que aún tiene efectos hoy. La implicación de China en la Guerra de Corea resultó en el cierre efectivo de las relaciones diplomáticas entre la República Popular y Estados Unidos, con restricciones comerciales que Washington ha impuesto a China. No obstante, a medida que han pasado 20 años, ambos lados buscaban con cuidado restablecer la diplomacia. Durante la elección presidencial de EEUU de 1968, el candidato republicano Richard Nixon propuso hacer acercamientos a China para tal efecto, y al asumir
comenzaron las charlas. En 1971, el asesor de seguridad nacional de Nixon, Henry Kissinger, realizó una misión diplomática secreta a Pekín, y en febrero de 1972, Nixon realizó una visita oficial a China, donde tuvo la oportunidad de reunirse con Mao. La primera reunión entre un jefe de Estado chino y uno estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial, que ha crecido en importancia desde entonces, y que hoy muchos consideran la relación internacional más importante entre dos países en el mundo. Aunque las relaciones entre Estados Unidos y China parecían normales gracias a la visita oficial de Nixon en 1972 en el país, el gobierno chino continuó actuando de forma extrema. Para el momento en que Nixon hizo su visita, Mao ya tenía casi 80 años y debido a años de fumar en cadena, él sufría de numerosas dolencias físicas. Fue por esto y al culto que había formado a su alrededor que permitió que algunos altos miembros del Partido Comunista adquirieran gran influencia en China en sus últimos años. Eran conocidos como la Banda de Cuatro, que incluía a la esposa de Mao, Jiang Qing, y San Chunqiao, un escritor maoísta, quien se destacó en los años 60 por denunciar elementos burgueses en la sociedad china. Un aliado cercano de Chunqiao, Zhao Wenyuan, y Wang Hongwen, una figura política más joven que había surgido dentro de la rama de Shanghái del Partido Comunista Chino, para ser uno de los líderes más altos durante la Revolución Cultural. La Banda de los Cuatro contribuyó enormemente a los peores excesos de la Revolución Cultural entre 1966 y 1971. Sin embargo, incluso tras el final del periodo más severo de las purgas en los años 60, su influencia en el gobierno de Mao persistió. Los últimos años de Mao y su influencia en la política de China son difíciles de definir, ya que había fuerzas en competencia en los salones del poder en Pekín. Ciertamente, Mao permaneció aferrado a la idea de aferrarse al poder hasta el final. Como resultado, continuó permitiendo que la Banda de Cuatro y sus seguidores tuvieran una considerable influencia en el país. Sin embargo, había un grupo creciente de personas que se unieron a otros miembros veteranos del partido, como el ex jefe del Ejército Rojo y Zhou Enlai, el premier, y Deng Xiaoping, el ex secretario general, que deseaban distanciarse de ciertos valores ideológicos tradicionales del partido promovidos por Mao e introducir un mayor nivel de profesionalismo en la administración del Estado y la economía. Asimismo, había un gran resentimiento en el partido por los estragos causados por la Revolución Cultural. Como individuos que habían luchado contra los japoneses y los nacionalistas en los años 30 y 40, a menudo fueron purgados del partido a finales de los años 60, solo para ser rehabilitado en los 70. La discordia entre estos grupos definió la política de China en los últimos años de Mao, y fue él mismo quien tuvo una gran responsabilidad en la creación de esta situación. La incertidumbre política después de la Revolución Cultural no se había solucionado cuando Mao llegó a los últimos años de su vida. Su salud se había deteriorado en los años 70 y tenía problemas de corazón y pulmones, lo cual se vio considerablemente agravado por su adicción al tabaco, mientras había rumores no confirmados sobre una gran dependencia de los somníferos que se había desarrollado con el tiempo. El 27 de mayo de 1976 tuvo un encuentro con el primer ministro de Pakistán, Zulfikar Ali Bhutto, en una visita al estado donde se tomó la última foto de Mao. Pero para entonces ya había sufrido el primero de varios ataques al corazón que ocurrieron entre la primavera y el otoño de 1976 y que lo dejaron cada vez más debilitado, incapacitado. El último, el 5 de septiembre, lo dejó casi sin poder moverse y falleció 4 días después. Entre el 11 y el 18 de septiembre de 1976 se llevó a cabo un funeral de estado que duró una semana, durante el cual 1 millón de personas chinas pasaron junto a su cuerpo. En la actualidad, el gran mausoleo de Mao Zedong, que guarda su cuerpo embalsamado, está en el centro de la plaza de Tiananmen en Beijing, en el sitio donde se encontraba la Puerta de China, la puerta sur de la antigua ciudad imperial entre los siglos XIV y XX, antes de su destrucción en 1954. Es un buen resumen de dónde terminó la antigua China y comenzó la moderna.
La muerte de Mao se dio cuando la vieja dirección del Partido Comunista Chino, que había surgido durante el movimiento del 4 de mayo, estaba desapareciendo. En 1919 se desvanecía de la vida china. El viejo líder del Ejército Rojo, Zhou Enlai, un posible sucesor de Mao, había muerto unos meses antes que Mao. Por lo tanto, Mao designó al ministro de Seguridad Pública, Hua Guofeng. Poco antes de morir, se convirtió en el sucesor y presidente del Partido Comunista Chino en 1976. Pero no duraría mucho. Guofeng fue superado por Deng Xiaoping, quien se volvió el líder de China en 1978. Si bien el breve mandato de Guofeng como líder tuvo un impacto importante al arrestar y acusar a la Banda de los Cuatro por los excesos de la Revolución Cultural, en todos los casos menos uno fueron sentenciados a cadena perpetua bajo la dirección de Deng Xiaoping. En otros lugares, a pesar de sus credenciales comunistas impecables, Deng Xiaoping sacó a China de su economía planificada y de la autoritaria era de Mao, fijando límites de mandato. En la época de Deng, quien sucedió a Mao, es poco común hallar las raíces del milagro económico chino, al abrir el país a la inversión extranjera. Así, Mao fue el impedimento para el crecimiento de China, en vez de ser el que lo trajo. Mao Zedong es uno de los más polémicos en la historia china y del mundo moderno. Para algunos, era un tirano brutal y un asesino en masa, bajo cuyo gobierno, entre 1949 y 1946, más de 50 millones y tal vez 80 millones murieron antes de tiempo, debido a los fracasos del Gran Salto Adelante, las oleadas de violencia desatadas durante la Revolución Cultural o desastres orquestados por el gobierno como el colapso de la represa de Banqiao en 1975, que, de acuerdo con algunas estimaciones, causó la muerte de más de 200.000 personas. Sin embargo, para muchos otros, él es visto como uno de los grandes héroes de la China actual, el hombre que se aseguró de que la causa del comunismo chino perdurara durante la larga marcha de los años 30, el comandante que guió la resistencia china contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, y el individuo que luego llevó al Ejército Rojo a la victoria sobre los nacionalistas. Aquellos que se concentran en sus logros también mencionarán que las tasas de esperanza de vida y los estándares de vida en China crecieron de manera significativa entre los 40 y los 70, y dicen que Mao creó las bases del milagro económico de China, que tuvo su inicio en la última parte del siglo XX. Es notable que una sola persona pueda suscitar opiniones tan variadas. No hay duda del papel crítico de Mao en asegurar el ascenso al poder del Partido Comunista en China. Sin Mao, el movimiento probablemente no habría perdurado en los años 30 y su dirección fue igualmente crucial en el tiempo posterior a la guerra, que claramente poseía un considerable intelecto y habilidad. Se obsesionó con mantener y expandir su control sobre China, a costa de vidas y de la estabilidad social. Su anhelo era no estar a la sombra de Khrushchev y los rusos, lo que llevó a China al catastrófico Gran Salto Adelante y su negativa a reconocer cuán mal estaban las cosas, que experimentó la hambruna del segundo plan quinquenal, que se alargó durante años y causó la muerte de entre 30 y 50 millones de chinos. Durante la década de 1960, Mao tenía un deseo patológico de consolidar su poder como líder del Estado chino, que llevó a la violencia y la inestabilidad de la Revolución Cultural. El Mao de los años 50 y 60 era diferente al individuo que se unió al partido por primera vez en 1921 y que inició la larga marcha, marzo 1934. Los que lo conocieron durante su vida frecuentemente confirmaron que sufrió cambios significativos a lo largo de los años. ¿Qué piensas de Mao? ¿Estaba realmente a favor del comunismo? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios y mientras tanto, muchas gracias por ver.